Amigos, bienvenidos al ciclo de entrevistas MDZ. La verdad que hoy a mi juego me llamaron. Se cumplen 45 años de aquella visita inolvidable de Queen a nuestra querida Argentina. Rosario, Mar del Plata, Vélez, un montón de recuerdos. 45 años y tengo en mis manos esta joya. Queen en Argentina, 1981, la historia jamás contada. Iván Petracchi, Lucas Pan. Iván Petracchi con nosotros. Iván, querido, me encanta que estés acá. Gracias. Bienvenido a MDZ. Gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar acá. Esto es una joya. Yo por lo menos creo que sí. Y además es un laburo de recopilación. Es un laburazo. Es un laburazo. La verdad que con Lucas estamos muy felices, muy contentos. Cuando empezamos con este proyecto, o sea, uno tiene expectativas, ¿no? Pero nunca imaginamos la repercusión, el cariño, el afecto, o sea, por el libro, por el proyecto. La verdad que estamos emocionados. Qué bueno. Muy contentos. Pero a ver, si uno recorre tu historia, Queen en Argentina 81 tenías 3 meses de vida, eras un bebé correcto. en brazos. Sí, correcto. Era un bebito, pero la verdad que hace 35 años que soy fanático acérrimo de Queen y coleccionista. Mirá. Lucas también, obviamente, somos los dos escorpianos. Así que tenemos, bueno, un montón de cosas en nuestras colecciones sobre Queen en Argentina, obviamente por razones obvias. Claro. Y a medida que íbamos charlando, bueno, conocemos hace mucho, dijimos, che, Bebe Sanz es otra persona que siempre me decía, che, esta historia hay que contarla, esta Qué historia bueno. merece ser contada y merece ser contada bien. Y con Lucas dijimos, bueno, listo, pongámonos al hombro este proyecto nosotros, vamos a hacerlo, no lo hizo nadie, y vamos a hacerlo bien, digamos, como la historia se merece. Entonces hicimos un libro así, coffee table, tapa dura, papel ilustración. Una calidad tremenda. Las fotos así, digamos, de página completa, Sí. digamos, para que sean, digamos, bien admiradas como corresponde. Mirá lo que son las fotos en papel ilustración, ¿no? Unas fotos que tienen 45 años, Las obvio, fotos son tienen del 45. 81. Sí, correcto. Pero aquella visita, en la cual tenía 12 años, les cuento, y fui a ver a Queen en Mar del Plata. Me llevó mi vieja, no me lo olvido nunca más. Pero todo, a ver, esa visita en Argentina quedó para la historia. Fue histórica. Fue histórica. Pero fue histórica para Argentina, primero porque, a ver, habían venido algunos artistas acá, pero nunca del calibre de Queen, ni en el pico de su popularidad como venía Queen. Exacto. O sea, Queen vino siendo el número 1 en el mundo Sí. y trajo el show completo. O sea, ellos dijeron, bueno, nosotros vamos solos y llevamos nuestro show, el mismo que hacemos en Europa, el mismo que hacemos en Estados Unidos. Y acá la Argentina nunca había visto algo así, no estaba preparada la Argentina para algo así, no había nada como para hacer ese show acá. Y por eso Queen tomó la decisión de asumir el costo económico y el riesgo de traer desde Japón, de donde venían ellos, Claro. barcos, aviones con todo el sistema de ssonido, todo el sistema de audio, de luces también. Claro, O sea, todas trajeron esas parrillas. exactamente, esas parrillas que lo movían personas. O sea, la gente que obviamente que fue al show, como habrás sido Sí. vos, tendrás tu historia para contar, no podías creer lo que estaban viendo. Parecían ovnis, dicen. O sea, Tal cual. no se podía creer. Total. Y esto fue una historia muy importante para Argentina porque fue el primer gran show mundial en la Argentina que abrió las puertas para otros shows más adelante, sino que también fue importantísimo para Queen, porque ellos fueron los primeros en venir acá y no esperaban o sea, les decían que podían llenar estadios de fútbol, donde no habían tocado nunca en su vida en estadio de fútbol en otro lugar con 50.000 personas, nunca. Tocaban en teatros y en arenas Claro. muy grandes, 10, 12.000, 15.000 personas, pero no 50, 60.000. Entonces, bueno, era toda una promesa. Y cuando llegaron acá dijeron, Argentina, hablan en español. Vamos a tocar en estadios de fútbol. Dijeron esto, no sabían ni a qué venían. Total. Llegaron acá y no lo podían creer. La gente les cantaba las canciones, les cantaba los solos de guitarra. El otro día justo estaba leyendo, en el año 97 le hicieron una entrevista a Roger Taylor, Sí. le mandaron 50 preguntas al baterista de Queen, y una de las preguntas era, ¿cuál es el mejor show según vos, o para vos y para Freddie? Que Freddie ya no estaba, ¿no? Claro, Pero, obvio. de Queen. Y el primero que nombra es Buenos Aires. Mirá, El primer show que nombra. Cancha de Vélez. Cancha de Vélez. Con un jovencito de telonero que recién empezaba, un tal Miguel Mateos. Miguel Mateos, ¿no? sí, Sass. Tremendo. Una historia mágica, que aparte entró por ser conocido, digamos, de la oficina de Caspal. Claro, trajo problemas ese telonero. Trajo ¿no? problemas con músicos argentinos que tenían muchas ganas de estar ahí. Totalmente. No sé hasta cuánto se puede contar, pero... No, por supuesto, por supuesto. Esa visita, sobre todo, a mí me toca lo de Mar del Plata, Sí. que se quedaron un par de días. Claro, ellos estuvieron 2 días en Mar del Plata
Y la verdad que hubo muchas historias que se cuentan mucho, Sí. ¿no? Que ocurrieron en Mar del Plata. Empezando por un desamor de Freddy, que Freddy vino con su pareja en ese momento y bueno, terminó peleándose En Mar del Plata. en Mar del Plata, gracias a su balcón del Hotel Provincial, que se veía la Rambla, bueno, Sí. y ahí lo vio a Peter Morgan paseando con otra persona en forma muy cariñosa. Y de hecho la hija de Alfredo Capalvo, Sipi, que está obviamente en el libro. Que fue quien los trajo. Exacto, Alfredo Capalvo fue el productor que trajo a Queen a Argentina, junto con Beco Rota. Está todo contado acá Sí. en el libro en detalle, por la historia es insólita. Sí. Es absolutamente insólita y fantástica. Y bueno, Sipi, la hija de Capalvo, fue la encargada de llevarla a la pareja de Freddie Mercury a Ezeiza y asegurarse que se fuera del país. Mirá vos. A ese nivel, digamos, querían asegurarse que puede Claro. entrar a migraciones y que no volviera. Mirá. Y en Mar del Plata hay unas fotos increíbles de Freddie paseando en el bosque Peralta Ramos. Hay muchas anécdotas de ellos, aparte en el Hotel Provincial. Brian May, que vino con sus hijos, y John Deacon vino con sus hijos, fueron a la playa. Ajá. Hay fotos de ellos en la Tremendo. playa. Roger Taylor fue a una pista de karting que había ahí afuera de Mar del Plata y que estaba cerrada y tuvieron que dar un incentivo monetario Mirá. para que le abran Para que la abran pista la de pista. karting. Hay fotos de ellos ahí en la pista de karting. No, una cosa increíble. Las Increíble. historias son Maravillosa. Y el público que se volvió loco. el público se volvió loco. El público se volvió loco. Pero por eso digo, a ver, hay tantas historias lindas porque ellos tocaron 5 shows, pero estuvieron Claro. 11 días acá. Entonces hay mucha historia fuera del escenario para contar. Me acuerdo en Vélez la presentación era Juan Alberto Badía. Juan Alberto Badía, sí. Él obviamente fue como la voz Sí. de los shows de Queen en Argentina y la revista Pelo era la que hacía como la cobertura, ¿no? En ese momento. Total. Tenían, todo acceso a fotografías y de hecho le hicieron entrevistas a los 4, a Jim Beach, al manager Mirá de vos. Queen. Te haces fan y tomás 35 años y al poquito tiempo parte Freddy. Exactamente, en realidad yo me empecé a enganchar por Queen porque tengo un hermano un poquito más grande que empezó a traer cassettes, viste, en esa época con un montón de música y bueno, una de esas cosas que vinieron en esos cassettes era el disco Innuendo, que es el último de Freddy con vida. Claro. Así que yo ya ahí me empezó a gustar, ya conocía canciones, no sabía que era Queen. Y después, al poquito tiempo, viene el Greatest Hits 2, de Grandes Éxitos 2, que es una bomba. Y al poco tiempo muere Freddy. Me acuerdo, aparte, de dónde estaba, cuando escuché en la radio la noticia de que había muerto Freddie Mercury. Increíble. 24 de noviembre de 1991. 91, exactamente. Sí, me acuerdo como si fuera hoy. Y al poquito tiempo fue el tributo. Y cuando murió Freddie, acá era radio, tele, todo era Todo, Freddie Queen, todo, Freddie Queen, todo. Daisy May Queen, que es otra Claro. persona que nos hizo uno de los 2 prólogos en el libro, el otro es Bebe Sanso. Estaba todo el tiempo en la radio pasando canciones de Exacto. Queen y en ese momento no había internet, ¿no? Acordemos, ¿no? Que no existía Ese internet. tributo de Wembley fue, creo que en marzo del 92. Abril Del 92, Sí, ¿no? sí, sí. Tremendo. Todo Fue el tremendo, desfile fue de tremendo. estrellas. Miles, me acuerdo que lo vi en vivo, vía satélite, Sí, como digamos en ese momento creo que era Canal 11, Era larguísimo, Telefe, aparte, larguísimo. fue larguísimo el tributo, pero fue como wow, ¿viste? Estaban todos, Guns N' Roses, Metallica, todos los grandes Liza artistas. Minnelli. Todos, Liza Minnelli, ¿no? Y fue increíble. Y la verdad que ahí uno, no sé, se da una idea de lo que era Freddy, ¿no? El Duque Blanco que reza un Padre Nuestro por el alma de Freddy. David Bowie también, sí. David Bowie. Todo fue increíble, ¿no? Fue como, pareció como una historia, ¿no? Surreal. Y ahí pasaban documentales de Queen y de Freddie. Bueno, yo ahí ya venía escuchando la música y empecé a comprar los discos, obvio, ¿no? En ese momento los CDs y los cassettes. Claro, sí, total. A ver, hacemos un top 3 de los mejores discos. Uy, yo tengo... A ver. Es muy difícil, pero Dale, yo tengo ¿no? un top 3 que a mí el disco que más me gusta de Queen es A Day at the Races. Es el que tiene, ¿no? el logo de Queen con tapa negra. Claro. Que no es A Night at the Opera, que es el que tiene Rapsodia Bohemia Tal y que cual. es una bomba. Pero a mí me encanta, me parece un disco muy alegre, tiene Somebody to Love, tiene Sí. unas canciones increíbles. Increíbles. Ese para mí es el número 1. El número 2, de hecho, está por salir un box set ahora, que es Queen 2. Sí. Que es una cosa musicalmente increíble. No es quizás el más popular de Queen, no es el que tiene las canciones más conocidas, pero musicalmente es el disco que plantó
la semilla de todo lo que hizo Queen en los 70s, o sea, todo lo que después vino Exacto. con Rapsodia Bohemia y bueno, todas estas canciones mágicas que hicieron ellos en los 70s están plantadas en ese disco. Y si te diría el top 3, A ver. creo que debe ser, por una cuestión emocional, creo que te diría Innuendo, el último disco de Freddie Qué bueno. en vida, que tiene unas canciones Sí. muy emocionales. El muy video emocionales. de Innuendo es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. El video, todo ese Sí, disco no, está, por supuesto. está, digamos, ¿no? Como rodeado de tanta emotividad. Ajá. Es un disco tan sensible y habla. Son canciones que hasta hablan de temas. Viste que Queen no era una banda seria. Ajá, no era ¿cierto? no se caracterizaba por eso, pero tiene canciones que podríamos llamar serias. Muy inglés, un disco muy inglés. Me ¿Qué te encanta. pareció la peli, Bohemian Rhapsody? La peli me pareció, tengo como dos cosas para decir. Ajá. La peli me pareció un éxito de Hollywood increíble. Bien, O sea, como producto Como de producto. Hollywood, indiscutible. bien. Como descripción de la realidad, me pareció pobre. O sea, porque la realidad que había un montón de cosas para contar de Freddie, de su relación con la banda. Sí. Pero bueno, también entiendo de que tenían que contar 20 años en 2 horas. Claro. Entonces es como un checklist, ¿no? Esa película va como, bueno, tocaron acá, ok, esta canción, acá, Freddy se deja el bigote, acá, van como siendo, ¿no? Tildes en ¿La historia seguís de Queen. viendo? ¿La seguís viendo? Mira, la fui a ver al cine 7 veces porque todo el mundo Me me imaginaba. invitaba, ¿no? Me decían, quiero verla con vos, ¿viste? Quiero Claro, verla con vos, vení claro, conmigo, vamos a ver la claro. película. Y la verdad que la fui a ver y yo lo que veía era que lo que generaba esa película en el público, en el cine, era ¿Viste? mágico. Claro. Entonces, ¿cómo podés discutir con una película que le generara, que la gente salía llorando, Sí. bailando, cantaba? Entonces, o sea, Es que muchos conocieron cosas de. Bueno, cuando dicen, no, una canción de 6 minutos va a fracasar sí. en la radio. Es que bueno, a ver, por eso lo que sí hace la historia es popularizar, la película populariza un montón de cosas de Queen que el público general por ahí no conocía. Eso es verdad. Por ahí no sabían que Freddie no había nacido en Inglaterra, que no se llamaba Freddie Mercury. Que, o sea, hay un montón de historias que está muy bueno que estén. Sí. Pero digo, después, cómo era Freddie, me parece que no está bien contado en la peli. Su relación con el resto de los miembros de la banda no, me parece que es mucho más rica de lo que está contada, pero bueno, hay poco tiempo para contar muchas cosas. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Su parte de solista? Su parte solista, que es bastante limitada, por de hecho Freddie tiene 2 discos Dos solistas. discos. Tiene uno solo 100% que es Mr. Bad Guy y otro con Montserrat Caballé, Claro. que, a ver, primero voy a hablar de Barcelona, si querés, es el disco con Montserrat Caballé. A mi juicio es musicalmente probablemente de lo mejor que hizo Freddie Mercury en su vida. O sea, musicalmente es una joya, te diría, que mucha gente no conoce. Total. Y que me parece que vale la pena. Obviamente no es música popular, no son canciones de 3 minutos, digamos, no son como fácilmente escuchables o accesibles porque tienen mucha connotación operística o más de musicales. A mí me parece que musicalmente, yo toco el piano, o sea, sé de música, es algo magistral. Y de hecho, otra cosa que hizo Freddie, que fue el primero, no había un disco donde se juntaran el rock y la ópera. Mira vos. Después vinieron los 3 tenores, después Sí, vinieron todas tal estas cual. otras cosas. Pero Freddie abrió, también escribió el manual, Sí. lo escribieron ahí. Es otra historia, ese es un capítulo especial. Hay una entrevista a los dos, Sí. así me recuerdo al aire libre, a Sí, Montserrat sí, y a Freddie, en Barcelona. en Barcelona. Barcelona. Magistral. Las Magistral. cosas que dice él. Es que Freddie era fanático de Montserrat Caballé. Sí. Él era fanático de su voz. Y bueno, no sé cuánto tiempo querés que hablemos de ese disco, pero hay un montón No, para contar. mucho para ese contar. disco hay un montón para contar. Fue muy emocionante para Freddie. Claro, y da la sensación, viste, de un Freddie ya maduro. Sí, ¿no? por supuesto. Él se enteró al principio de ese disco de que Claro, estaba enfermo y eso lo llevó a tomárselo todo de otra manera, por supuesto, ¿no? Genial. La última, y volviendo a esta joya, Sí. ¿dónde la conseguimos? Bueno, ese libro lo editamos en forma independiente, Sí. como yo te contaba, Víctor, la verdad que fue un esfuerzo inmenso, porque hubo que escribirlo, obviamente que tuvimos una editora, Damaris, que le mandamos un beso grande, que nos ayudó a organizar las ideas, que nos ayudó a armarlo, pero bueno, hubo que diseñar la tapa, después hubo que armar redes para comunicarlo, hubo que imprimirlo, hubo que comercializarlo. Total. Nosotros lo vendemos por redes, tenemos un Facebook y un Instagram,
que es Queen en Argentina, 1981. Perfecto. O sea, muy fácil. Lo vamos a agregar también. Exacto. Y una alias de Mercado Pago, que es Queen en Argentina, 1981. El libro tiene un valor de 64.500 pesos. Lo vendemos, como digo, a través de redes y después ahí coordinamos aparte, obviamente, el envío. Perfecto. Nos lo han comprado, mirá, de Holanda, Oh. Bélgica, Irlanda, Estados Unidos, España, Italia, Ucrania, todo el Lugares mundo. impensados. Es impensado, pues es un libro en español, Claro. pero la historia es tan mágica y las fotos son realmente muy lindas, son inéditas, que todo el mundo quiere tenerlo. Ni hablar en Argentina. La verdad que no quedan tantos. Les recomiendo, si alguien lo quiere, Dale. que se Genial, apuren. genial. Iván Petraki, gracias por visitarnos, Gracias por nos la encantó. entrevista. Así que amigos, a disfrutar esto. Abrazo grande para todos y hasta la próxima entrevista aquí en MDZ. Muchas gracias.